Imaginemos un rey ungido por Dios, pero que decide establecer el reino con sangre. Un hombre elegido para cumplir una misión divina, pero que utilizó métodos brutales y despiadados, y aún así fue aprobado por Dios. Esta no es una historia cualquiera. Es una de esas narraciones bíblicas que nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde llega la justicia de Dios? Hoy conoceréis a Jehú, un nombre poco recordado en los púlpitos modernos, pero que protagoniza uno de los episodios más intensos y controvertidos de las Escrituras. Jehú no era un profeta, no era un sacerdote, ni siquiera era un rey de linaje noble. Era un comandante militar, un hombre común, sin herencia real. Pero Dios lo escogió para algo grande: derrocar una dinastía corrupta y restaurar la verdadera adoración en Israel. Pero la forma como cumplió esta misión te sorprenderá. Y es en este punto que la historia se vuelve aún más fascinante y perturbadora. Hablemos de asesinatos políticos, manipulaciones religiosas, venganza y sangre, mucha sangre. Examinemos qué sucede cuando lo sagrado y lo violento se encuentran. Pero más que eso, reflexionemos sobre los dilemas morales que esta historia nos impone. ¿El fin justifica los medios? Cuando Dios usa a alguien para ejecutar justicia, ¿puede esa persona sobrepasar los límites? Y lo más aterrador, ¿habría todavía lugar para un Jehú hoy en nuestro mundo lleno de injusticia y corrupción? Alguien dispuesto a limpiar todo con puño de hierro. En este vídeo comprenderás quién era Jehú y por qué Dios lo eligió. ¿Qué había de malo en el gobierno de Acab y Jezabel? ¿Por qué el profeta Eliseo envió a un discípulo para ungirlo en secreto? Y lo que esta historia revela sobre el lado más oscuro de la fe y la obediencia radical. Prepararse. Esta historia no es cómoda, pero es necesario. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir el video. Después del glorioso reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y con esta división no solo vino una ruptura política, sino también una profunda ruptura espiritual. Mientras Judá mantuvo su capital en Jerusalén y el templo todavía servía como centro de culto al Dios de Israel, el reino del norte se distanció cada vez más de la fe original. Sus reyes, buscando poder y control, adoptaron prácticas religiosas convenientes, mezclando el culto a Yahvé con el culto a dioses paganos como Baal y Asera. Pero fue con Acab, rey de Israel, que la corrupción espiritual alcanzó su punto máximo. Casado con Jezabel, una princesa fenicia, Acab no solo permitió el culto a Baal, sino que lo institucionalizó. Construyó templos paganos, persiguió a los profetas del Señor y promovió una cultura de engaño, manipulación e injusticia. Jezabel, a su vez, era temida, una mujer estratégica, despiadada y profundamente conectada con cultos idólatras. Gobernaron no solo con tiranía política, sino también con tiranía espiritual. Frente a esto, los profetas del Señor, entre ellos Elías y más tarde Eliseo, se convirtieron en la última línea de resistencia. Elías, en uno de los episodios más conocidos de la Biblia, se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo y los derrotó delante de todo el pueblo. Fue un acto de valentía, sí, pero también de desesperación. Elías lo sabía. Israel se estaba hundiendo en un abismo moral y espiritual. Incluso con señales poderosas y palabras proféticas, el pueblo insistió en ignorar las advertencias. La sangre de los inocentes fue derramada, la justicia fue comprada y el nombre de Dios fue burlado. El Señor entonces determinó: la casa de Acab debía caer, pero no sería con terremotos ni plagas, sería a través de un hombre, un instrumento humano de juicio, y aquel hombre era Jehú. Antes de ser rey, Jehú era comandante del ejército de Israel, hijo de Josafat, no el rey de Judá, y nieto de Nimsi. Sirvió bajo el mando de Joram, hijo de Acab, y Jezabel, el actual rey del reino del norte. Era leal, obediente y aparentemente discreto, pero Jehú llevaba algo que lo distinguía: una ambición silenciosa y un celo por la justicia. Un día, mientras se desarrollaba la guerra contra los sirios, el profeta Eliseo recibió una orden de Dios: enviar a uno de sus discípulos en una misión secreta. Ungió a Jehú como rey de Israel aun cuando Joram aún vivía. Esto significaba una cosa: Jehú sería el agente del juicio divino. La escena es cinematográfica. El discípulo del profeta se acerca a Jehú y le pide que se ponga de pie. Lo llama a una habitación privada, lejos de las miradas de los otros oficiales. Dentro, vierte aceite sobre su cabeza y anuncia: así dice el
Señor, Dios de Israel, te unjo por rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, y herirás a la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Segunda Reyes 9, 6, 7. Y sin dar tiempo a reaccionar, el joven profeta sale corriendo de la casa. Jehú se va cubierto de aceite, confundido, pero con una misión grabada en el alma. Cuando los oficiales le preguntan qué pasó, inicialmente lo encubre, pero pronto revela: he sido ungido rey sobre Israel. En ese momento los oficiales se inclinan ante él, arrojan sus capas al suelo, gesto de sumisión, y tocan la trompeta. Jehú es rey. Ahí empezó la sangrienta limpieza. Joram, el rey oficial, fue herido en Jezreel, recuperándose de la batalla contra los sirios. Jehú, decidido, marcha hacia la ciudad con su séquito. Cuando los vigilantes ven acercarse la procesión, notan algo extraño. Su manera de conducir es como la de Jehú, porque conduce furiosamente. Joram, aún inconsciente de la traición, va al encuentro de Jehú. Subido a su carruaje, pregunta: Jehú, ¿hay paz? Y Jehú responde: ¿qué paz habrá mientras continúe la fornicación de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Sin previo aviso, Jehú dispara una flecha directamente al corazón de Joram. El rey cae muerto. Su cuerpo es arrojado al campo de Nabot, lugar simbólico, ya que allí Acab y Jezabel habían usurpado las tierras del justo Nabot después de haberlo matado injustamente. Jehú estaba cumpliendo una profecía de Elías, pero la figura más oscura aún faltaba: Jezabel. Al enterarse de que Jehú se acercaba, se maquilló y se adornó, tal vez con la esperanza de seducir, desafiar o morir con dignidad. Desde su ventana lo confronta sarcásticamente: ¿fue paz, Zimri, asesino de tu señor? Zimri era otro hombre que había traicionado a su rey en el pasado. Jezabel básicamente estaba llamando traidor a Jehú. Jehú mira hacia arriba y pregunta: ¿quién está conmigo? En la ventana aparecen 2 o 3 eunucos. Tírenla al suelo, Jehú ordena, y ellos obedecen. Jezabel es arrojada desde la ventana, muere al golpear el suelo, y los perros devoran su cuerpo, tal como lo había profetizado Elías. En el campo de Jezreel, los perros comerán las carnes de Jezabel. 2 Reyes 9:36. Fue el final de una era, pero el comienzo de algo aún más sangriento. La muerte de Joram y Jezabel fue solo el comienzo. Jehú, ahora reconocido como rey, necesitaba asegurarse de que todo el linaje de Acab fuera eliminado. No se trataba solo de una cuestión política, era una cuestión espiritual. La orden fue clara: destruir toda la casa de Acab. Segunda Reyes 10:1-11. Pero aquí comienza uno de los dilemas más profundos de esta narrativa. ¿Dónde termina el juicio divino y comienza el fanatismo? ¿Dónde está el límite entre la justicia y la venganza? Jehú envía cartas a los líderes de Samaria, donde aún vivían los 70 hijos de Acab. Ellos, aterrorizados por lo sucedido a Joram, declaran sumisión a Jehú y le piden que tenga misericordia. Pero Jehú no se echa atrás. Él ordena a los líderes matar a todos los hijos de Acab y enviar sus cabezas a Jezreel. Y así se hace. 70 cabezas humanas, apiladas en 2 montones, están colocadas a las puertas de la ciudad. La gente ve. El pueblo tiene miedo. El mensaje ha sido dado. No hay vuelta atrás. Al principio, Jehú parece simplemente estar cumpliendo su misión profética. Después de todo, el propio Elías profetizó que la línea de Acab sería destruida. Pero la tensión crece. Jehú no se detiene. Mata a 42 parientes del rey de Judá, Ocosías, quien, a pesar de ser del reino del sur, estaba aliado con la casa de Acab a través del matrimonio. Estos parientes simplemente estaban de paso, pero Jehú los ejecuta sin dudarlo. Poco después, Jehú se encuentra con Jonadab, hijo de Recab, un hombre justo conocido por su celo por Dios. Jehú le pregunta si está con él en el corazón. Al oír esto, Jehú lo invitó a subir al carro real y le dijo: venid conmigo y veréis mi celo por el Señor. Pero este celo ahora empieza a oler a orgullo. Jehú ya no actúa simplemente por obediencia, comienza a mostrarse como un instrumento divino. Su motivación está mezclada con un deseo de control, poder y, quizás, gloria personal. Aquí llega uno de los momentos más impactantes y al mismo tiempo controvertidos en la historia de Jehú. Él pretende convertirse a Baal. Convoca a todos los adoradores, sacerdotes y profetas de este dios pagano a un gran servicio, diciendo que servirá a Baal incluso más de lo que lo hizo Acab. Es un plan astuto, una trampa. Ordena a todos que asistan e incluso refuerza: quien falte, morirá. El templo de Baal está lleno. Luego, Jehú ordena a sus hombres que se posicionen estratégicamente. Él mismo entra en el templo y se asegura de que ningún siervo del Señor esté dentro. Y cuando se da la señal
señal. Todos los adoradores de Baal son muertos. El templo está destruido. Las estatuas son quemadas. El lugar se convierte en una alcantarilla. ¿Fue una victoria espiritual? Sí. También fue una masacre planificada que implicó engaño, manipulación y violencia brutal. Una vez más, se plantea el dilema. ¿Es correcto mentir para lograr un bien mayor? ¿Hasta dónde puede llegar un hombre celoso de Dios sin convertirse en un nuevo instrumento de opresión? Después de todo esto, el Señor envía un mensaje a Jehú diciendo: por cuanto has hecho bien lo recto ante mis ojos y has tratado a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. En Reyes 10:30. Suena como una clara aprobación, ¿no? Pero el siguiente versículo muestra un detalle importante. Pero Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam. En Reyes 10:31. Esto es profundamente simbólico. Jehú eliminó a Baal, pero conservó los becerros de oro de Jeroboam, que estaban en Dan y Betel. Esto demuestra que aunque cortó un brazo de la idolatría, dejó el otro intacto. Jehú usó la fe como una herramienta para obtener poder, pero en realidad no se inclinó ante la soberanía del Dios vivo. La historia de Jehú termina con una mezcla de respeto y advertencia. Él hizo lo que Dios le mandó, pero no se sometió completamente a Dios. Él hizo justicia, pero no vivió la misericordia. Era celoso, pero no humilde. Jehú se convirtió en lo que juró destruir, un rey que usó el nombre de Dios para cimentar su propio trono. Esto se hace eco de muchos líderes a lo largo de la historia, tanto religiosos como políticos, que comienzan con buenas intenciones, pero son consumidos por una sed de control, vanidad y justicia sin compasión. Y hoy, ¿cuántas veces, incluso hoy, vemos a líderes religiosos y políticos actuando en nombre de Dios, pero con métodos que Él nunca aprobaría? ¿Cuántas iglesias se convierten en palacios? ¿Cuántos discursos encendidos esconden un corazón frío? Jehú nos enseña que el celo sin amor es peligroso y la justicia sin miedo se convierte en tiranía. Entonces, la pregunta sigue siendo para usted, espectador. ¿Alguna vez te has sentido herido por alguien que dijo que estaba haciendo algo en nombre de Dios? O peor aún, ¿alguna vez has sido el Jehú de la historia de alguien? Estos dilemas se seguirán profundizando en la siguiente parte, cuando entenderemos el impacto social y espiritual del cambio de rumbo de Jehú y cómo el pueblo, que había estado clamando por liberación, terminó cayendo de nuevo en la confusión y la decadencia. Si esta historia te conmueve de alguna manera, si este contenido te hace reflexionar, te pone la piel de gallina, te replantea tu fe, tu camino, tus decisiones, por favor suscríbete al canal ahora mismo. No es solo un clic, esto es lo que mantiene este proyecto en marcha, es lo que hace que más gente llegue a estas historias profundas que casi nadie cuenta. Activa la campana, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Esto requiere mucho trabajo que debe realizarse con cuidado, verdad y responsabilidad, pero sin ti al otro lado todo pierde su significado, así que no lo pospongas. Regístrate ahora, te necesitamos en esta misión. Jehú ascendió al trono como libertador, un instrumento divino contra el mal. Al principio, el pueblo lo aclamó como aquel que limpiaría a Israel de la inmundicia de la idolatría. Después de todo, derribó el templo de Baal, eliminó la línea corrupta de Acab. Parecía ser la respuesta a las oraciones, pero el tiempo ha demostrado que los métodos importan, porque Jehú no gobernó con sabiduría ni con misericordia. Él gobernó con hierro y sangre, y aunque eliminó un tipo de idolatría, mantuvo otro. Los becerros de oro, creados por Jeroboam décadas antes, continuaron como alternativa al templo en Jerusalén, y entonces comienza la frustración. El pueblo esperaba una renovación espiritual, pero encontró miedo. Esperaba un liderazgo justo, pero vio más manipulación. Esperaba sanar, pero vio más heridas. La Biblia es clara. Entonces el Señor comenzó a reducir el territorio de Israel. Reyes 10:32. Aunque Jehú fue reconocido como un instrumento del juicio de Dios, el Señor comenzó a permitir que los enemigos avanzaran contra Israel. Esto revela algo profundo. Obedecer parcialmente es desobedecer completamente. Ese es el punto clave. Jehú confundió el celo con la brutalidad, confundió la justicia con la ejecución sin piedad. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo hoy en día? ¿Cuántas veces pensamos que estamos defendiendo la fe, pero en realidad solo estamos atacando a la gente? ¿Cuántas
¿Cuántas iglesias hoy excluyen, señalan, juzgan y expulsan en nombre de una santidad que Jesús nunca practicó así? Jesús enfrentó el pecado con firmeza, sí, pero él abrazó al pecador con misericordia. Jehú hizo lo contrario, destruyó al pecador y olvidó la justicia de su corazón. Esta reflexión nos lleva a algo aún más inquietante. Imagínate crecer en un país donde se apilan 70 cabezas humanas como aviso público, donde se queman altares, se tiran cuerpos al suelo y el rey todo lo manda con frialdad, donde se utiliza el nombre de Dios para justificar actos de terrorismo. Es en este entorno donde crecen las próximas generaciones de Israel. ¿Qué produce esto? Un pueblo traumatizado y desconfiado, jóvenes que no conocen el verdadero rostro del Dios de Israel, sino el del rey que decía representarlo. Una religión sin intimidad, sin alegría, sin arrepentimiento sincero, porque cuando la fe se impone por la espada, se convierte en un mero ritual vacío. Y esta fue la herencia que dejó Jehú, un pueblo que temía al rey más que a Dios. La Biblia habla mucho sobre temer al Señor, pero este temor bíblico es respeto reverente, es temor sagrado, no miedo paralizante. Jehú causó pavor, no temor, impuso reglas, pero no generó transformación interior, y esto sigue siendo relevante hoy en día. Hay muchos lugares, líderes e incluso familias que en lugar de guiar con amor, controlan con el miedo. Usan los versos como un martillo, imponen el silencio en lugar del diálogo, matan sueños en lugar de cultivar vocaciones. Y tal vez, tú que estás escuchando esto ahora, creciste en ese entorno. Religiones que más bien parecían cárceles, padres que usaron la Biblia para gritar, no para sanar, pastores que hablaban más del infierno que del amor de Dios. Si este es tu caso, debes saber esto. Este no es el evangelio de Jesús. Hoy en día, Jehú vive en otras formas, en líderes que ponen la política por encima de la fe, en personas que condenan a los demás sin examinarse a sí misma, en discursos duros que no están movidos por el arrepentimiento, sino por el orgullo. Y la pregunta que resuena es, ¿estás siguiendo la fe verdadera o la fe estilo Jehú? La fe de Jesús exige arrepentimiento, sí, pero con lágrimas, no con espadas, con el toque del perdón, no con la presión de la culpa. Es posible ser celoso de Dios y sin embargo estar lejos de Él. El mismo apóstol Pablo dijo que los judíos de su tiempo tenían celo, pero no conocimiento. Romanos 10:2. Y esta frase le viene perfecta a Jehú, porque Jehú no era ateo, ni tampoco rebelde contra Dios. Él creía que tenía razón. Y quizás ese sea el peligro más sutil. A veces pensamos que estamos defendiendo a Dios, pero en realidad solo estamos proyectando nuestro dolor, nuestra herida, nuestra necesidad de control. ¿Alguna vez has usado la Biblia para justificar una actitud tuya que, en el fondo, estaba impulsada por el orgullo? ¿Alguna vez sentiste que tenías razón, pero luego te diste cuenta de que actuaste con dureza en lugar de con gracia? Puedes diferenciar entre la voz de Dios y la tuya cuando estás enojado. Puede parecer algo de otro mundo, pero historias como esta ocurren todos los días, especialmente en culturas donde el honor y la familia tienen un peso inmenso. En el caso de Jehú, él fue levantado por Dios con una misión específica: ejecutar juicio contra la casa de Acab y purificar a Israel de la idolatría. Y eso hizo. Pero ¿qué pasa cuando alguien cumple parte de la misión y luego pierde el poder? Jehú comenzó en el espíritu y terminó en la carne. Comenzó oyendo la voz de Dios y terminó oyendo el sonido de las espadas, los aplausos del pueblo y su propia ambición. El resultado: un pueblo dividido, una fe distorsionada, un legado de trauma. Imaginemos a un niño viendo a su propio padre ser decapitado públicamente por ser aliado del antiguo régimen. Imagínate crecer bajo un rey que habla de Dios, pero gobierna con tiranía. Imaginemos una nación intentando orar y temblando de miedo al mismo tiempo. Este fue el legado que dejó Jehú. Y eso nos lleva a un tema del que es necesario hablar: el trauma espiritual, el dolor causado por quienes decían representar a Dios. ¿Cuántas personas hoy están lejos de la iglesia, lejos de la fe, no porque rechazan a Jesús, sino porque fueron lastimadas por aquellos que usaron su nombre para controlar, humillar y herir? Padres que usaron la Biblia como arma, pastores que controlaban matrimonios, votos, decisiones, de iglesias que han alejado a las mujeres, a los jóvenes, a la comunidad LGBTQIA+, a las personas divorciadas, a las madres solteras, como si Dios tuviera una lista de rechazados. Estas personas crecieron en un entorno donde Dios era sinónimo de dolor, donde la fe no era esperanza, era
opresión, y eso es lo que comenzó a suceder en Israel después del reinado de Jehú. Eliminó el mal visible, pero sembró otro tipo de oscuridad, un pueblo que vive sin acceso al Dios verdadero, sino bajo el peso de una religión falsa, corrupta, que lleva el nombre del Señor sin llevar su corazón. Jehú es una advertencia para todo líder que cree que el fin justifica los medios, porque los medios definen muchas veces el espíritu de la obra, y el pueblo aprendió de Jehú que Dios podía ser representado mediante ejecuciones públicas, alianzas políticas y manipulación religiosa. Y así fue como se instaló el fanatismo. Los becerros de oro continuaron en Betel y Dan. La religión se convirtió en un sistema estatal y la fe se convirtió en un mero instrumento de poder. ¿Sabes qué es lo más triste? Jehú tuvo la oportunidad de reformar no solo el trono, sino el corazón de la nación, pero prefirió mantener las estructuras corruptas mientras estuvieran bajo su control. Cuando comparamos a Jehú con Jesús, el contraste es devastador. Jehú, él reinó con la espada, él gobernaba por el miedo, mató a sus enemigos para consolidar el trono. Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, humildemente. Él sanó a sus enemigos, murió por los pecadores, incluso por aquellos que lo crucificaron. La diferencia entre ambos es la diferencia entre la religión y el evangelio. El evangelio es buena noticia, es la reconciliación, es arrepentimiento con gracia. La religión sin amor es solo un conjunto de reglas capaces de destruir almas en nombre de una santidad que ni siquiera Dios reconoce. Líderes religiosos que manipulan emocionalmente a los fieles. Personas que son amenazadas con una maldición si abandonan la iglesia. Iglesias que cobran campañas para la liberación de bendiciones, vendiendo el milagro como una mercancía. Teologías que marginan a quienes piensan diferente. Doctrinas que no permiten el diálogo, que condenan la ciencia, el estudio, la reflexión, donde solo hay un camino y todos los demás son tratados con odio. Falsas profecías para proteger estructuras de poder. Líderes que usan el nombre de Dios para manipular elecciones, proteger a políticos corruptos o perpetuar sistemas injustos. Todo esto tiene su origen en el espíritu de Jehú. Celo, pero no discernimiento. Fe, pero sin amor. Justicia, pero aburrida. La historia de Jehú termina en silencio. Reina durante 28 años y el relato bíblico sobre él termina secamente. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y todo su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Según Reyes 10:34. No hay celebración, sin aprobación final, ningún recuerdo de gloria. La impresión que queda es la de un hombre que tenía todo para ser recordado como un héroe, pero se perdió en el camino. Y la gente empezó a darse cuenta, despacio, penosamente. Se dieron cuenta de que la justicia sin corazón es solo tiranía disfrazada de religión. Se dieron cuenta de que seguir a un hombre, por mucho que éste pretenda actuar en nombre de Dios, nunca será lo mismo que seguir a Dios mismo. La verdadera revolución no viene de la espada, ni del trono, ni de la fuerza. Comienza con la quebrantación, en sincero arrepentimiento, en el amor que restaura, que transforma. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. No los violentos, no los fanáticos, no los manipuladores, pero los mansos, los puros de corazón, aquellos que lloran por sus pecados, los propios y los de los demás. Y quizás esta sea la lección más grande de toda esta historia. No basta con empezar bien, debe terminar con la fidelidad. Jehú destruyó el altar de Baal, pero no destruyó los ídolos de su propio corazón. El mayor enemigo de la verdadera fe no es el ateísmo, es la religión sin amor. La espada de Jehú cortó cabezas, pero no convirtió corazones. Jehú no era un cualquiera, fue ungido por orden directa del profeta Eliseo, bajo el mando del mismo Dios. Él tenía un llamado, tenía una misión, tenía un destino. Pero hay algo profundamente aterrador en su historia. Ser elegido por Dios no garantiza que terminarás bien. Esto hay que decirlo, alto y claro. Jehú fue levantado con autoridad divina, pero se perdió en su propia lujuria por el poder. Y la pregunta que resuena al final de su viaje es sencilla y brutal. ¿De qué sirve cumplir la voluntad de Dios con tus manos si tu corazón sigue sucio? ¿Cuántos de nosotros hoy servimos a Dios exteriormente, pero por dentro luchamos con el orgullo, el resentimiento, la vanidad y la sed de venganza? La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está marcada por una tensión constante. La justicia de Dios exige santidad, pero la misericordia de Dios clama por redención. Jehú es un símbolo de justicia implacable, de juicio que cae como un hacha
lucha sobre el pecado, pero no entendió que el corazón de Dios también anhela restauración. Por eso, en el Nuevo Testamento, Jesús es la respuesta definitiva. Él vino no solo a purificar el templo, sino a morar dentro de nosotros. La gran lección: la fe que duele no es la fe de Cristo. La justicia que mata al pecador sin intentar restaurarlo no viene del cielo. ¿Qué hacemos con el poder que se nos da? ¿Cómo reaccionamos cuando nos sentimos heridos, traicionados o abandonados? La tendencia natural es la de Jehú: cortar, eliminar, vengarse. Pero el llamado de Jesús es diferente: perdonar, redimir, transformar. Y quizás esta sea la decisión más difícil para un corazón herido: elegir el camino de la gracia cuando todo dentro de nosotros clama justicia. La mujer que regresó a la iglesia después de años de abuso espiritual, una mujer de 24 años que creció en un hogar religioso opresivo, escuchó por primera vez acerca de Jesús como alguien que sana el trauma, no que lo causa. Ella no regresó por miedo, sino por amor. Hoy ella sirve con alegría. El ex pastor que abandonó el púlpito por vanidad, un hombre que se veía a sí mismo como un Jehú moderno, un luchador contra el pecado, un destructor de herejías, hasta que se dio cuenta de que su lucha era contra la gente, no contra el mal. Hoy se arrepiente y vive en humildad, estudiando la Biblia en pequeños grupos en silencio. El joven que cambió la ira por la reconciliación, hijo de un pastor estricto, creció odiando a la iglesia. Pero cuando conoció al verdadero Jesús, el de la gracia, descubrió un nuevo camino. Él no negó su historia, sino que perdonó a quienes le hicieron daño. Y hoy trae el mensaje de sanación donde antes solo había dolor. Dios levanta líderes con propósito, pero espera obediencia constante. Cumplir una misión no autoriza a actuar con violencia y orgullo. La idolatría no es solo adorar imágenes, es amar el poder de Dios más que la presencia de Dios. La fe sin misericordia se convierte en opresión. Solo Jesús puede enseñarnos a gobernar con verdad, sin perder el amor. ¿Estás sirviendo a Dios o usando su nombre para servirte a ti mismo? Esta pregunta no es sobre Jehú. Se trata de mí, se trata de ti, se trata de todos aquellos que alguna vez se han sentido justificados al actuar con dureza en nombre de una supuesta verdad. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce que esta historia habla directamente al corazón de nuestra generación. Vivimos en tiempos de extremismo, de juicios apresurados, de guerras libradas incluso dentro de la fe. Pero hay una invitación a tomar un camino diferente. Un camino donde el trono lo ocupa el Cordero, no la espada. Donde la fe se vive en el amor y la verdad. Donde incluso los peores errores pueden ser sanados. Si hay arrepentimiento sincero, si esta historia te conmovió, necesitas ser parte de esta misión. Dale me gusta al video. Esto ayuda a que la plataforma entregue este contenido a más personas. Suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de fe, reflexión y profundidad. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva como esta. Compartir. Envía este video a alguien que necesita entender que Dios no quiere violencia. Él quiere transformación. Comenta a continuación. ¿Qué te dijo esta historia? ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Tu voz importa. ¿Desde dónde estás mirando? ¿Qué opinas sobre el fanatismo religioso? ¿Cree usted que hoy en día todavía existen Jehús modernos en acción? Gracias por seguir esta historia hasta el final. Y recuerda, no es quién empieza bien, sino quién termina fiel. Hasta el próximo episodio.